Y Ricardo Sarmiento dio recién una visión periodística, también con datos económicos, de lo que va a ocurrir en la Argentina en los próximos años. Vamos a preguntarle a un economista, a quien se los voy a presentar, es Agustín Datelli. Él es economista, investigador de la universidad, profesor universitario, pero también integrante de la Gran Macro. Correcto, ¿qué tal? Buen día. Agustín, ¿cómo se ve la economía y cómo será esa economía de bolsillo, que es lo que le preocupa tanto a la gente para los próximos años y particularmente las previsiones del presupuesto para el 2013? Sí, mira, es interesante analizar el presupuesto. Recién escuchaba el editorial de Ricardo, que me pareció muy bueno porque ponía énfasis en algunas cosas que son fundamentales para la economía. Una es el tema de la formación de expectativas y cómo los agentes económicos forman expectativas y cómo los agentes económicos tienen incidencia a través de sus procesos decisorios sobre el funcionamiento de la economía. Entonces, esto es lo que hay que intentar remarcar, intentar que se entienda y comunicar de la mejor manera posible, porque si no empiezan a aparecer distorsiones que complican las cosas a partir de los comportamientos individuales, como comentabas de los bancos hace un rato. Para que demos una referencia histórica a quien no ha vivido todos estos últimos 30 años de democracia, recordemos que la inflación por expectativas era una de las cosas de las que más hablábamos los periodistas económicos, aún desde la época de la dictadura, cuando se produjo la primera devaluación del 10% en el 81. Tal cual, es que son todos procesos que responden a expectativas. Digo, cuando vos analizás la inflación, una de las variables más importantes a la hora de explicar un proceso inflacionario es la inflación esperada. O sea, es la expectativa sobre esa misma variable. Cuando analizás, por ejemplo, una devaluación en una moneda, una devaluación abrupta, surge como consecuencia de un ataque especulativo. Un ataque especulativo se genera a partir de una modificación en las expectativas, lo que vivimos en Argentina hacia fines del año pasado, que disparó el ataque especulativo, que terminó con estas restricciones, esta administración en el mercado cambiario que se implementó para evitar que la devaluación llegara. Entonces, digo, hay que entender que esto es importante y el rol que cada uno de los agentes económicos tiene a partir de sus procesos decisorios sobre la economía en conjunto, y en ese marco empezar a trabajar contra la idea que tan instalada tenemos en Argentina, porque hace muchos años que venimos trabajando en eso, esa idea de que se inculcó de la valorización financiera y esa idea que se inculcó del individualismo y de la individualidad. Me parece que hoy hay que empezar a pensar en una economía productiva que crece porque produce en estos últimos años y además poniendo énfasis en el bienestar social, en el bien común sobre el bien individual, porque si no aparecen los problemas. Vos recién citabas el de los bancos, que es un problema bien puntual que marca esto. Si vos dejás que el banco, dada la interacción de la oferta y la demanda y el libre mercado, lleve adelante sus decisiones en el día a día sin ningún tipo de control y regulación, vas a terminar en esto, que los bancos se fondean a tasas muy bajas, prestan a tasas excesivamente altas y direccionan el crédito al consumo. Entonces después ese mismo personaje viene a decir, oh, pero ¿cómo en esta economía parece que hay inflación más alta que en el resto del mundo? Y bueno, pero digo, tiene parte de culpa el sistema financiero en esa actitud que está teniendo. Entonces me parece que ahí es donde hay que trabajar y entender las medidas. Y en lugar de criticar una medida, como se hace de diferentes sectores, que apunta a redireccionar el crédito de los bancos, entender qué implica esa medida para el crecimiento sostenido de la Argentina y poder continuar en la senda del crecimiento con inclusión social en un contexto internacional muy complejo, como describías vos hace un rato. Es decir, que todo esto nos lleva a pensar que las empresas, los grandes operadores económicos deben entender que no se pueden salvar solos. Claro, como ha sucedido siempre en los procesos inflacionarios. Porque además ese comportamiento va a llevar a una futura crisis que los va a terminar afectando también, digamos, ¿no? Porque si no, el comportamiento es siempre cortoplacista del empresario. Yo maximizo ganancia en el corto plazo, no importa nada. Eso indefectiblemente te va a llevar a una crisis. Eso es así, porque esos comportamientos de corto plazo generan fragilidad en el sistema. Está demostrado en la literatura económica. Eso es así. Y después de una crisis van a esperar que ahora sí el Estado aparezca, porque el Estado sí lo solicitan en crisis, pero después en otras situaciones pretenden que se aparte. Entonces, mejor pensar una economía desde un Estado presente en la economía, actuando en la economía y regulándola donde esa economía necesita regulación. Ese es el gran debate de fondo que hay acá. ¿Más Estado o menos Estado? Vos recién hablabas de ortodoxia, heterodoxia. Me parece que el debate de fondo es ese. ¿Queremos más Estado interviniendo y regulando la economía o menos Estado, como se trató de instalar desde la visión ortodoxa tanto tiempo, que se retire el Estado y a su mínima expresión y que deje el libre mercado que funcione? Me parece que eso demostró que nos lleva a sucesivas crisis y a excesiva volatilidad en los modelos de crecimiento por esta valorización financiera y que hay que correrse hacia otro eje. Con todo este escenario, una de las cosas que se plantean como clave
claves es la inversión interna que va a haber en la economía nacional de los próximos años. Porque digo, un proceso de crecimiento requiere de una inversión que acompañe ese proceso de crecimiento. Y acá hay una visión muy contrapuesta en esta visión que vos remarcabas, ortodoxia, heterodoxia, que tiene que ver con que desde ciertos sectores de la ortodoxia se pretende instalar la idea de que la inversión es una variable que depende exclusivamente de la tasa de interés. Y que entonces la economía lo que tiene que hacer es los deberes, digamos, ya pasó cuando el consenso de Washington y todo lo que vivimos en la década del 90, los deberes para que el mercado financiero, aprobándome esos deberes, digamos, me exija internacionalmente tasas más bajas, me permita tener tasas más bajas y eso genere confianza y dispare la inversión. Lo que nosotros creemos de una visión más heterodoxa es que en un contexto de crisis internacional como el actual, lo que va a hacer que la inversión crezca a tasas sostenidas va a ser mantener y fortalecer el mercado interno, hacer política económica contracíclica, es decir, mantener los niveles de gasto público y de emisión monetarias elevados en momentos donde la crisis afecta a la actividad económica, de manera que la actividad económica no se vea perjudicada, que no caiga el consumo, que no caiga la actividad y que se preserve el empleo. Agustín, si eso se sostiene a lo largo del tiempo, la inversión va a acompañar el proceso, que es lo que se demostró en los últimos años. Ahora tenemos una caída coyuntural en la inversión, pero llegamos a tener una tasa de arriba del 25% del PBI en cuanto a inversión, que fue récord de los últimos 30, 40 años en Argentina, demostrando que la inversión depende del consumo y depende de la consolidación y la solidez del mercado interno. Eso es entendible. Lo que pasa es que la gente hoy entiende que quiere ir a comprar más, pero su economía le resulta difícil poder comprar la misma cantidad de productos. Entonces la inflación está haciendo mella en el bolsillo de la gente. Entonces es entendible. El gobierno, ¿cómo actuaría para poder frenar esta situación y levantar un poco el ánimo de la gente? Mira, hoy yo lo que digo es lo siguiente. Hoy en Argentina tenemos un proceso de inflación instalado con una tasa superior al resto de lo internacional, sin meternos en el tema de la medición y en cuánto es el privado y el público, pero sí estamos todos de acuerdo que tenemos una tasa de inflación por encima de lo que son los niveles internacionales. Ahora, la diferencia está en cómo entiende uno cuáles son las causas de ese proceso inflacionario. Desde una visión ortodoxa, la idea es que la causa del proceso inflacionario es un gasto público que ellos suponen que es excesivo y una emisión monetaria por parte del Banco Central que suponen que no corresponde. Ellos identifican eso como la causa de la inflación. Si uno asume que esas son las causas de la inflación, lo que tenés que atacar entonces es, o sea, cómo atacás la inflación, enfriando la economía, reduciendo el gasto público, recortándolo y reduciendo la emisión monetaria. Si vos haces eso, tenés una pérdida muy importante en términos de empleo y de actividad económica, y que las mediciones que hacemos para medir la sensibilidad de estas variables nos dan que para bajar pequeños puntos en la inflación, la pérdida de empleo y de actividad sería muy fuerte. ¿Cuál es la otra visión? La que tenemos desde otro lado, que las causas de la inflación hoy en Argentina tienen que ver con inflación importada, o sea, suba de precios de commodities que se traslada al mercado interno, con formadores de precios monopólicos en determinados sectores y con un tema de puja distributiva que tiene que ver con sectores pujando en esto que las negociaciones paritarias todos los años. Entonces, si ese es el problema de la inflación, ¿cómo haces para atacar la inflación, para controlarla y reducirla gradualmente sin enfriar la economía, sin perder empleo ni producción? Atacando esas tres cuestiones, con retenciones para evitar el traslado de los precios, con controles de precios para evitar estos formadores monopólicos que se excedan en trasladar a precios ciertas cuestiones y controlando las negociaciones paritarias para que no se espiralice ese tema. Eso es lo que hoy se está haciendo del gobierno nacional. Entonces, me parece que lo que hay que esperar es que la inflación, que hoy está controlada, que no se espiraliza, que ese es el gran problema de la inflación y no se pierde de control, empiece gradualmente a ir hacia niveles más bajos. No un freno repentino, porque eso no es lo que hay que Agustín, esperar. y para aprovechar los próximos 2 minutos, ¿cómo se relaciona este contexto interno, esta perspectiva de la economía argentina, frente al contexto regional? Por ejemplo, con un Mercosur ampliado y con un proceso político en el que en Venezuela se consolida un modelo de conducción política y económica que va a influir necesariamente en nuestras vidas. Es muy bueno lo que pasó, desde mi punto de vista, desde el punto de vista económico estrictamente, lo que pasó en Venezuela es muy bueno para el resto de la región. La inclusión de Venezuela en Mercosur es muy importante por lo que Venezuela implica en términos de mercado potencial para los países de la región. ¿Venezuela puede suplir algún flujo de inversión externa que venía de otros Mira, el comercio internacional de Argentina con Venezuela, o sea, lo que nosotros le exportamos a Venezuela del 2001 a esta parte se multiplicó más de 10 veces.
¿sí? Pasamos de 140 y pico millones de dólares a más de 1.800 millones de dólares que hoy le exportamos nosotros hoy, actualmente, a Venezuela. Actualmente. En el marco del ingreso de Venezuela al Mercosur, esto se va a potenciar por ciertas cuestiones comerciales que empiezan a trabajarse de otra manera por formar parte del bloque este. Entonces, es un mercado potencial espectacular. Y aparte, que no se sustituye, no es que compite con Argentina, digamos, sino que es un mercado potencial para Argentina. ¿Por qué? Porque básicamente Venezuela exporta petróleo, digamos, ¿sí? Y consume un montón de otros productos. Eso hace que sean receptores de exportaciones argentinas muy fuertes y eso es un muy buen dato para nosotros. Y otra cuestión a destacar en el ámbito de la integración regional es lo que está pasando a nivel UNASUR. UNASUR es un bloque más amplio donde los 5 países de Mercosur también están presentes, pero son 12 los países. Hay algunos con otra visión política, como puede ser el caso de Colombia o de Chile, pero hay consenso en muchas cosas y se está avanzando, se hacen reuniones y se están llevando adelante medidas muy importantes que van a ayudar mucho al desarrollo de la región. Por ejemplo, la puesta en marcha del Banco del Sur, un banco de desarrollo para la región que va a ser muy importante para sostener nuestro proceso de crecimiento y para proteger a la economía y al bloque regional de lo que está pasando en el resto del mundo. Que a pesar de que muchos sectores intentan minimizar lo que está pasando en el resto del mundo, hoy estamos frente a una de las crisis de carácter estructural más grandes que tuvimos en los últimos casi 100 años. ¿El ingreso de Venezuela de algún modo equilibra la preponderancia de la economía brasileña dentro del Mercosur? Bueno, es un ingreso de otra economía fuerte que también, obviamente el tamaño de la economía brasilera, digamos, para la región es muy fuerte, muy importante, es muy grande en términos de reservas internacionales, de producto, de su participación en el comercio, pero equilibra un poco el ingreso de Mercosur claramente y aparte desde una unidad de criterio, desde lo político, que después se baja a la puesta en marcha de política económica, que es muy importante para poder avanzar en este sentido, en que la economía crezca, en lograr desarrollo, pensando en el largo plazo, algo que hace mucho tiempo no teníamos, industrialización, producción, inclusión social y redistribución del ingreso. Me parece que ahí está la clave de que este proceso avance hacia adelante. Agustín Dotelis, economista de la Gran Macro, muchas gracias por estar aquí en Política gracias por a ustedes. Trabajo. Vamos a nuestra siguiente pausa.